de riesgo para neumonía nosocomial. En primer lugar, que exista una colonización por patógenos, y esto puede ser, por ejemplo, por uso previo de antimicrobianos, que han hecho que se desarrollen gérmenes multiresistentes. Otra causa es utilizar equipos de respiración que estén contaminados. Y otra causa sería el tomar antiácidos o medicamentos que cambien el pH y reduzcan la acidez gástrica. Esto favorece las infecciones. Otro factor clave de riesgo son las broncoaspiraciones, que se producen en contextos de intubación o personas con nivel bajo de conciencia, por ejemplo, los pacientes alcohólicos. Por supuesto, también otro factor de riesgo clave es la inmunodepresión. Ejemplo sería neumopatía obstructiva crónica, los pacientes que están en extremos de edad, es decir, recién nacidos y ancianos, y haber sufrido cirugías en la parte superior del abdomen. Y ahora, esto es muy importante, vamos a mencionar los gérmenes más frecuentes en la neumonía nosocomial. En primer lugar, vamos a hablar de los que son sensibles a múltiples fármacos, es decir, los que no son multiresistentes. En primer lugar tenemos al Streptococcus pneumoniae, así como otros Streptococcus. También está aquí el Staphylococcus aureus. Hay que recordar que el Staphylococcus aureus en contexto extrahospitalario no suele producir neumonías, sin embargo, en el contexto del hospital sí. Por tanto, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, E. coli, Enterobacterias y Klebsiella. En el contexto de los patógenos con multiresistencia tenemos a Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, el Staphylococcus aureus meticilin resistente, Enterobacterias resistentes a antibióticos, algunas especies de Enterobacter y algunas especies de Klebsiella. Otro apartado importante es el tratamiento empírico. ¿Cómo vamos a actuar de primeras? Pues aquí vamos a dividirnos en dos bloques. Por un lado, vamos a actuar de una forma con los pacientes que no tienen factores de riesgo en cuanto a multiresistencias y de otra forma con los pacientes que sí tienen factores de riesgo para multiresistencias. En cualquier neumonía nosocomial, el tratamiento antibiótico empírico siempre tiene que ser combinado, nunca monoterapia, nunca. Esto es muy importante. Entonces, empezamos con los pacientes sin factores de riesgo para microorganismos multiresistentes. Aquí la pauta es una cefalosporina de tercera generación combinada con ciprofloxacino o moxifloxacino. La cefalosporina de tercera generación no tiene por qué cubrir pseudomonas y así también nos evitamos resistencias. Puede ser, por ejemplo, una ceftriaxona. Y luego dijimos que la combinamos con ciprofloxacino o moxifloxacino, pero también se podría combinar con ampicilina sulbactam o ertapenem. Como veis, son antibióticos de amplio espectro. Ahora, ante pacientes con factores de riesgo para multiresistencias, la pauta va a ser betalactámico de amplio espectro más aminoglucósido más linezolid o vancomicina. Y ahora vamos a ir desmenuzando esta información. El betalactámico de amplio espectro tiene que tener acción antiseudomónica, esta vez sí, y puede ser ceftacidima o cefepime, o si no, piperacilina tazobactam o un carbapenem. En cuanto a los aminoglucósidos, tenemos el ejemplo de amicacina. Hay que decir que son activos frente a gram negativos y pseudomonas, pero tienen el efecto secundario de la nefrotoxicidad, así que hay que ver qué pacientes tenemos para ver si podemos dárselo o no. En caso de que el paciente tenga un descenso del filtrado glomerular importante, pues en lugar de aminoglucósido le damos una quinolona de amplio espectro, como ciprofloxacino o levofloxacino con gentamicina. La tercera parte de la pauta era linezolid o vancomicina, que van a cubrir al Staphylococcus aureus meticilin resistente y a las bacterias gram positivas. Por tanto, resumimos porque el tratamiento empírico es importante. Pacientes sin factores de riesgo para multiresistencia. El tratamiento de elección es cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo ceftriaxona, más ciprofloxacino o moxifloxacino.
Para pacientes con factores de riesgo de multiresistencia, la pauta es betalactámico de amplio espectro, por ejemplo, ceftazidima o cefepime, piperacina tazobactam o imipenem meropenem, más aminoglucósidos o, en su defecto, si el filtrado está bajo, damos una quinolona de amplio espectro como ciprofloxacino o levofloxacino con gentamicina, más linezolid o vancomicina. Y en esta situación nos preguntamos cuáles son esos factores de riesgo para saber si un paciente puede tener germen multiresistente. Pues esos factores son, vamos a mencionar los más importantes, haber tenido previamente una infección hospitalaria, haber estado tomando antibióticos en los últimos 3 a 6 meses. Otro factor de riesgo es ser un paciente de edad con enfermedad pulmonar crónica o tener alguna situación de inmunosupresión. Bastaría, por ejemplo, con estar tomando corticoides. ¿Y qué medidas de prevención podemos tomar para evitar o retrasar esa neumonía nosocomial y las complicaciones que puede producir el ventilador? ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? Pues, en primer lugar, elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados. Es súper sencillo y esto se hace muchas veces. También descontaminar la bucofaringe de forma regular y con clorexidina en las unidades de reanimación. Esto lo hacen todos los días. Darle al paciente unas vacaciones de sedación, entre comillas, y valorar todos los días si es posible extubarlo. Además, podemos dar profilaxis para dos entidades. Por un lado, para la úlcera péptica y también para la trombosis venosa profunda, a menos que por cualquier motivo estuviese contraindicado. Bueno, pues ya hemos hablado de la infección urinaria nosocomial, que era la más frecuente, hemos hablado de la neumonía nosocomial, que era la más mortal, y también la segunda más frecuente, y ahora vamos con la tercera más frecuente, que es la infección de la herida quirúrgica. Bueno, la infección de la herida quirúrgica, al igual que la neumonía y que la infección urinaria, va a estar causada la mayoría de las veces por flora endógena o cutánea y de las mucosas. En otras ocasiones, pero menos frecuente, puede causarse por gérmenes que estén en la piel del equipo hospitalario, ¿no? De los médicos, enfermeras, etc. Pero esto no es frecuente. Lo normal es que venga de la flora del paciente. Como pasaba en la neumonía también, aquí la mortalidad también va a depender de otros factores como enfermedades concomitantes, tratamiento incorrecto con antibióticos y presencia de gérmenes multiresistentes como Pseudomonas o Acinetobacter. Hay que decir también que aquí el grado de riesgo que hay de infección de la herida quirúrgica está relacionado con el tipo de procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer. Vamos a mencionar ahora una serie de factores de riesgo súper evidentes. Deficiencias en la técnica quirúrgica, enfermedades concomitantes del paciente, la programación deficiente o defectuosa de la profilaxis antibiótica, que haya drenajes de por medio, estancia hospitalaria prolongada, rasurar el sitio quirúrgico el día antes de la operación en lugar de hacerlo el propio día de la operación, cirugías prolongadas y la presencia de una infección a distancia. Los gérmenes más frecuentes también son intuibles porque ya que vienen de la piel, pues el más frecuente es el Staphylococcus aureus, el segundo más frecuente Staphylococcus coagulase negativos y luego ya enterobacterias o anaerobios. Aquí también hay una serie de medidas de prevención para prevenir la infección de la herida quirúrgica y son, la más importante, administrar el antibiótico profiláctico en la hora previa a la operación, no antes. Y además no mantener el antibiótico más de 24 horas. Otra medida es hacer el rasurado en el momento justo antes de la operación. Además hay que preparar el sitio quirúrgico con clorexidina y alcohol, mantener siempre la concentración de glucosa perioperatoria del paciente en unos niveles normales, así como mantener la temperatura normal perioperatoria. Pasamos ahora a hablar de las bacteriemias de origen hospitalario que normalmente van a estar causadas por esos catéteres intravasculares que llevan a los gérmenes a la sangre.
Por tanto, ya sabemos que el más frecuente va a ser Staphylococcus coagulasa negativo, seguido de Staphylococcus aureus y Enterobacterias o Cándida. Estas infecciones por catéter intravascular que producen bacteriemias, pues se deben prácticamente siempre a catéteres vasculares centrales, no a los periféricos, a los centrales, y de ellos la mitad son de pacientes de UCI. Los gérmenes proceden normalmente, otra vez, de la flora cutánea que está en el sitio donde se insertó el catéter. Migran por dentro del catéter y penetran en la circulación. La mayoría de las veces, por no decir siempre, se produce la infección durante la primera semana desde que se insertó ese catéter. Si ya ha pasado más tiempo, debemos desconfiar de que no va a ser eso. Cosas que nos deben hacer sospechar de una bacteriemia: fiebre, flebitis en el sitio de inserción del catéter, es decir, que la zona está enrojecida, empieza a doler, empieza a supurar, o ya directamente objetivar que hay una bacteriemia. Pero para hacer el diagnóstico de confirmación se requiere hemocultivos de 2 puntos diferentes, además también un hemocultivo de un punto sano y ver que crece el mismo germen en los dos sitios, y el aislamiento de ese mismo germen en la punta del catéter. Esto ya son muchas coincidencias y confirmamos el diagnóstico de bacteriemia. En este caso hay que retirar el catéter sospechoso y cultivarlo. Tratamiento, pues va a ir dirigido a los Staphylococcus coagulasa negativos, o sea que va a ser antibióticos para gram positivos, vancomicina, linezolid o cloxaciclina, siempre un ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de endocarditis. El primer germen causante de endocarditis son los Staphylococcus coagulasa negativos, que vienen de bacteriemias. Por lo tanto, ecocardiograma, además de los antibióticos. Y, por supuesto, extraer el catéter y recambiarlo en otro sitio diferente de punción. Ya por último, mencionar las medidas de prevención de estas infecciones bacteriémicas por catéteres. Educar al personal sobre la colocación aséptica y la atención del catéter. Usar parches impregnados en clorhexidina justamente en la unión entre la piel y el catéter. Usar las máximas precauciones de barrera, nos estamos refiriendo a los guantes durante la colocación de los catéteres. Evitar la región femoral para insertar el catéter porque es una región muy sucia. Las regiones más limpias y las que debemos usar son la subclavia o la yugular. Hay que cada cierto tiempo, por ejemplo cada 3-4 días, cambiar el catéter periférico a otro sitio. Y también es útil aplicar vendajes semitransparentes en el sitio de acceso que nos permiten visualizar la zona y ver si se ha insertado bien sin tener que andarlo manipulando. También hay que limpiar a diario a los pacientes con clorhexidina y la regla de oro: preguntarnos todos los días si es necesario que sigamos manteniendo puesto el catéter. Y esto es todo.